Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Tengo una enseñanza en Isaías 27, ¿verdad? Donde habla de liberación y regreso de Israel. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice así. En aquel día Jehová castigará, dije, con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. La palabra de Dios está hablando aquí, ¿verdad? De Leviatán. Leviatán es un monstruo, digamos, un demonio, ¿verdad? Que ese demonio, escuchando el otro día yo, ¿verdad? Ese demonio es el que causa divisiones, ¿verdad? En las iglesias, en las familias, conflicto, pobreza, porque tiene mucho poder, ¿verdad? Si él está en el mar y Dios lo tiene metido, ¿verdad? En el triángulo de las Bermudas se llama. Él no puede salir de ahí, pero un día él va a salir de ahí, pero dice aquí en la palabra del Señor que Jehová, dice, con su boca, con su espada lo matará. De ahí nadie puede, ¿verdad? Leviatán también está en Salmo 74, donde habla de Leviatán. Dice que específicamente, dice el versículo 14, dice en este salmo se describe como Dios quebrantó las cabezas de Leviatán y lo entregó como alimento para las criaturas del desierto. Y dice que cabezas, dije, de Leviatán, no dice cabezas, sino cabezas con ese. O sea, cabezas quiere decir que Leviatán tiene muchos espíritus que atacan a las personas con ira, contienda, con pobreza, con muchas cosas, ¿verdad? O sea que no es solo Satanás, hay muchos, ¿verdad? De que hacen esto. Entonces voy por el 27, Isaías 27, 2. En aquel día dice, cantad acerca de la viña, del vino rojo. Yo Jehová lo guardo cada momento. La regaré, dice, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Él está hablando del vino rojo, ¿verdad? De que él está guardando a las almas, que un día Jesús está en un versículo aquí, ¿verdad? Que él dice que pasó por un lugar y había como una fiesta, un cumpleaños, ¿verdad? Entonces el vino, había terminado el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo a Jesús que preparara un vino. Entonces Jesús preparó el vino para último momento, ¿verdad? No lo dejó para el principio, no que para el último momento, el buen vino. De eso habla aquí, del buen vino, que el buen vino representamos nosotros, la viña, el buen vino, que va a haber un momento, que va a ser un movimiento en esta tierra, ¿verdad? Por donde quiera, por todos los países. Va a haber un gran movimiento espiritualmente, niños, ancianos, adultos. Y eso va a estar cerca cuando Jesús, pues, va a estar cerca la venida del Señor, porque esto está en Isaías, creo que está esto, del vino rojo. Y también está de la viña, que Jesús tenía una viña, dice. Hasta una alabanza cantó Isaías sobre la viña. Dice en Isaías 27:3, dice, Jehová, dice, lo guardó cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, yo los hollaré, los quemaré a una, dice. Oh, forzará, dice, alguien mi fortaleza, haga conmigo paz. Si haga paz conmigo, días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá y echará renuevos. Israel, y la faz del mundo llenará de fruto, dice. ¿Acaso, dice, ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Eso dice que
Dice que florecerá, retoñará, florecerá como renuevos Israel, dice, la faz del mundo llenará de fruto, dice. Somos los que vamos a dar frutos, las nuevas generaciones que van a amar al Señor en espíritu y en verdad. Porque aquí está hablando de las personas que hacen pues desierto en los altares, que profanan los altares, que no hay un fruto digno de arrepentimiento para el Señor, ¿verdad? Que sea grato al Señor. Dice en el 5, dice, oh fortaleza, dice, alguien mi fortaleza haga conmigo paz, si haz paz conmigo, días vendrán cuando Jacob echará raíces, va a echar raíces, dice, florecerá y echará nuevos, Israel, que somos, y la faz del mundo llenará de frutos. Todo, o sea que no está hablando solo de un país, está hablando de Israel, de los Israel que somos pues nosotros, los hijos del Señor, todo Israel. Somos todos los que venimos, que creímos en un Dios poderoso y nacimos nuevamente, ¿verdad? Con amor al Señor y que no somos como quien dice que no tenemos, aquí también confronta, ¿verdad? A las iglesias, a los templos que tienen altares que no son gratos al Señor. Dice en el 7, dice, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Dice el 8, con medida lo castigarás en sus vagos, en los renuevos, con su recio. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob. Será perdonada la iniquidad, dice. Con medida, dice. Lo castigará sus vástago, el renuevo con su rocío, viento en el día del aire solano. De esta manera pues será perdonada de la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto, la remoción, dice, de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. O sea que cuando no se levanten cosas como quien dice las imágenes o aceras, dice que se levante un templo de verdad, con amor al Señor, porque la piedra significa eso, por eso el Señor le puso piedra. Pedro significa piedra, a Pedro significa mucho, ¿verdad? Estar una vida con Dios consolada, que no seamos quebrantados. Eso quiere decir la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí. Entonces, por eso está llamando. Y eso de acera, pues eso, me acuerdo cuando Elías confrontó a Acab y a su esposa, que era, ¿verdad? La esposa de él, ¿verdad? Que ella era una perseguidora del pueblo de Dios. Era una hechicera. Esta se llama la esposa de Acab, Jezabel. La Jezabel pues era una malvada, ¿verdad? Perseguía a los cristianos en ese tiempo, hasta persiguió a Elías, cuando Elías profetizó de 3 años que venían de sequía. Entonces ella era una pitonisa. Y esto representa también a las iglesias que no está Dios consolado ahí. Dios no está, una unidad, un pueblo unido, digamos, unos hermanos que se amen en espíritu y en verdad, que todavía hay aquel rencor, que todavía hay aquella crítica. Y entonces cuando hay crítica de un hermano al otro, no, ahí no está Dios en esa persona, no está, porque es que el que ha nacido de nuevo no tiene que haber crítica para el hermano, tiene que haber amor para el prójimo, no tiene que haber crítica para nadie, no tiene que haber como rencor, como que yo no le hablo a esa persona. Entonces eso significa una pitonisa. Jezabel representa a las iglesias así, representa a ella eso, ¿verdad? Entonces de eso está hablando aquí, de la cera, ¿verdad? Y dice en el 11, dice el 10, porque la ciudad, dice, fortificada será desolada, la ciudad habitada será
abandonada y dejada, como un desierto. Ahí pasará el becerro, ahí tendrá su mojada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, porque el pueblo se ha apartado del Señor, no es un pueblo con entendimiento, es un pueblo que si no sabemos de la escritura, ¿verdad? Hacemos lo que queremos y fracasamos porque no somos. Aquí está hablando, será desolada, porque una iglesia, está hablando de la iglesia, es así, ¿verdad? Que será desolada porque no hay entendimiento ni del pastor, pensando desde el pastor, porque el pastor dice aquí en la palabra que es un neófito, sino un pastor envanecido, dice, neófito, es aquel que no sabe gobernar un pueblo, dice que no sabe gobernar aún ni su propia casa, ni sus propios hijos, con más va a gobernar, no está apto para gobernar una iglesia, un templo, unas almas, porque el templo somos nosotros, ¿verdad? Y entonces no se puede. Y por eso tenemos que entender la palabra, porque antes de uno leer algo, tiene que, no que digo que yo todo, ¿verdad? Cada versículo, sino que lo que yo voy estudiando versículo por versículo, ¿verdad? Es lo que yo puedo dar aquí, lo que puedo ver, ¿verdad? De lo que está diciendo. Isaías dice que en el 27:09 dice, habla principalmente sobre la protección y el juicio de Dios. Dice, comparado su relación, dice, con Israel, él con él, cuando dice, cuando dice, de una viña, dice, el cuidado de una viña. Una viña es una alabanza que hizo Isaías, porque la viña significa Israel, que Dios plantó una viña, dice, pero aquella viña la despedregó, la limpió, la puso linda, pero dice que al tiempo, dice, vinieron los espigos, dice, y la arrollaron, y se envaneció, dice, los espinos, o sea, se apoderaron de ella, y eso significa un pueblo que no tiene buen entendimiento, buena enseñanza aquí, va por donde quiera, va por un mal camino, tanto en pobreza, tanto en enfermedades, como en la salvación está en juego también aquí, no solo está en juego cómo vivir una vida, ¿verdad? Que Dios nos da todo. O sea, porque si vivimos una vida, ¿verdad? Como aquí lo está diciendo, que lo están llevando por otro camino, lo están dando una enseñanza que no es correcta. Entonces a eso vinieron los espigos y la ahogaron a la viña y el Señor la había limpiado. Esa es una alabanza que, no me acuerdo en qué versículo, pero yo la estaba leyendo, pero una alabanza que Isaías hizo de esa viña. Por eso comienza aquí, dice, el vino rojo, dice, el buen vino rojo, dice, y la viña, dice, habla de este 27:1, porque está hablando del vino rojo. El vino rojo que Jesús hizo, que ya lo expliqué yo ahorita, ¿verdad? Que él hizo en un cumpleaños, que le dijo a su madre, ven Jesús, le dice, no hay vino y necesitamos vino. Entonces el Señor hizo el vino y lo dejó para último momento, que eso representamos nosotros. El buen vino cuando hay un avivamiento que va a ser a nivel mundial, dice ahí, todo el mundo. Y entonces eso representa el vino rojo que va a ser especial, va a haber el Espíritu Santo, va a estar por todos lados. Niños, adultos, ancianos, va a haber un gran avivamiento de los países. Pero ahí significa que va a estar cerca la venida del Señor. Dice el 11, dice, cuando sus ramas se sequen, serán quebrantadas, mujeres vendrán encenderlas, porque aquel no es pueblo, entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Y ese dice que va a ser Leviatán, el que hace, porque aquí está hablando de Leviatán, el que está en las profundidades del mar, el que hizo pecar a Satanás, porque Satanás era un ángel.
Está hablando ahí en Salmo 74 y en Job. También en Job 41 habla, dice de Leviatán, describe, a Leviatán una criatura, poderosa y temible. Dios se la está describiendo porque ahí en este versículo 41 es cuando Dios se presenta a Job, porque Job le ha reclamado mucho a él, ¿verdad? Le ha dicho que se ha quejado demasiado de hasta el día de nacimiento. Entonces cuando Job pudo ver a Dios y Dios le contesta estas palabras, le dice: ¿dónde estabas tú cuando esto y esto? ¿Dónde estabas tú cuando formé el mar, cuando formé las aves, cuando hice esto, cuando hice lo otro? Entonces aquí en el 41 le menciona ¿dónde estuviste tú cuando describe de Leviatán una criatura? Le dice Dios, poderosa y temible, no para Dios sino para nosotros los hombres, temible, que Dios utiliza para demostrar él enfatiza, no utiliza, enfatiza, dice su potencial, y la incapacidad del hombre, porque nosotros somos incapaces, porque si no tenemos a Dios 100%, somos incapaces de que lo gobierne Leviatán, lo gobierna en ira y en muchas cosas, en pobreza, para demostrar, dice, y la incapacidad del hombre para desafiarlo, dice el capítulo, presenta a Leviatán, como un ser indomable, cubierto, de escamas, impenetrable, o sea, capaz de escupir fuego y humo, y que infunde temor incluso a las criaturas más fuertes. Eso lo está diciendo en Job 41:14. En Isaías, aquí, lo que yo estoy leyendo ahorita, Isaías habla, de la restauración de Israel, de sus enemigos. 27:7, se describe cómo Dios, castiga, a las naciones, pero a las naciones que son pecadoras. O sea, Dios no va a castigar a los hijos que son obedientes, Él va a castigar en aquel día cuando Él venga, ¿verdad? En su pueblo. Por eso está hablando aquí del quebranto de todo, aquí de Israel. Entonces dice aquí en el 27:12, dice: acontecerá, en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Si está hablando de la venida del Señor. Por eso aquí está hablando del vino rojo de la viña, que aquí dice, en aquel día, cantar, dice en el 3, aquel día cantad acerca de la viña, del vino rojo. Yo Jehová lo guardo cada momento, dice que Él lo guarda, cada momento Él lo guarda, porque si no Él no lo guardara a sus hijos, que fuéramos de nosotros. Con los demonios, es que la gente juega, piensa que los demonios no existen. Yo tengo alguien que cerca de la familia, que esa persona estaba muy mal, muy mal. Y si ahora hablan con esa persona, no saben que era ella. O sea, sí saben por su apariencia física, pero cómo el comportamiento de esa persona, cómo estaba espiritualmente. Que no era una persona que iba a la iglesia, no, era una persona que no iba. Pero por las oraciones, Dios, y ella también empezó a orar, la persona fue libre y ahora es totalmente una diferente persona. Los demonios existen y están en las personas, pero las personas de maldad matan, gritan,
el chambre, el egoísmo, el ser orgulloso, cuando nosotros venimos y nosotros lo rendimos delante de Dios, ¿verdad? Y nosotros miramos a las personas, aquella que no está sin camisa, que está fuera de una tienda pidiendo, cuando nosotros venimos y lo rendimos ante Dios y nosotros venimos y sacamos lo que tenemos y lo damos a esa persona, pero con aquel amor, no lo vamos a dar porque tenemos miedo, no, se lo vamos a dar porque nace del corazón. Cuando nosotros venimos y hacemos eso, lo estamos rindiendo. Entonces Leviatán tiene que ir saliendo de nuestra vida, esos espíritus inmundos tienen que ir desapareciendo. Entonces es lo que a él no le agrada, que uno sea ayudador para las almas, que miremos las almas y podamos que las pateemos. Entonces, porque en el egoísmo, ahí vive él, en el egoísmo, en el rencor, el no perdonar, en el griterío. También si tenemos una enseñanza que lo está enseñando, una enseñanza que lo están llevando por otro lado, todo eso por eso se aprovecha él, y no les conviene a los demonios que uno escudriñe la palabra y que uno sin que orar día a día y que ayunemos, que agarremos una semana, ¿verdad? No una semana, que lo tengamos por semana, que sea algo que solo así podemos vencer, porque es que dice Dios que nosotros le aplastaremos la cabeza a Satanás. Pero ¿cómo? Con ayuno y oración. ¿Cómo saldrán los demonios si oramos por alguien? Con ayuno y oración. Tenemos que vivir una vida así, una vida en santidad, una vida en santidad. Una vida en santidad no es que voy a andar con la camisa hasta arriba, con las mangas hasta acá. Santidad es todo lo que es el reino de los cielos. Compartir lo que el Señor nos dé, porque por medio de lo que compartimos, ¿verdad? De lo que el Señor nos da a nosotros, el Señor abre los cielos y derrama muchas bendiciones sobre nosotros. Y entre más la persona da, que es de corazón, ayudamos, aquellas bendiciones fluyen, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo siempre porque, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Dios es real. Dice en Salmo 74, dice, creo que ya lo leí, Salmo 74 dice específicamente en el versículo 14, sí, ya lo leí. Ahí habla también de Leviatán, dice, como Dios quebrantó, dice, las cabezas. O sea, Dios es el único que en el día aquí que yo leí, en el 27:1, cuando el Señor venga, Él lo va a destruir. Dice en otro versículo también, que no lo estudié hoy, pero estoy leyendo el otro día, que Él con su espada, solo Él, nadie lo puede destruir a Leviatán, solo Él. Y Él pues viendo hay unos versículos donde Él vive, ¿verdad? Por ese lugar lo tienen cercado. Y yo no sé en qué parte, si por la de Puerto Rico, no sé dónde, yo he visto que ahí está en YouTube, que ahí está, supuestamente, ¿verdad? Está atado, pero aún ahí no pasan barcos ni aviones porque se pierden y los tragan, porque Él se alimenta de hierro, dice la Biblia. Y por eso muchos versículos está en Job, como yo lo escribí ahorita en Job, ahí está, 41:14, está en Salmos 74:14, está en Isaías 27:1, 3, 27:1, 2, ahí está. Aquí está Leviatán, ¿verdad? Y no solo él, también en Job está otro que se llama Bermud también. Y él está en las profundidades también. Por eso un día mi hijo, como uno es bien ignorante, ¿verdad? Uno ni a la escuela fue a estudiar. Un día mi hijo me vino diciendo a mí que va a haber un día, hoy tuve la enseñanza, mi maestra me dijo que va a haber un tiempo, en un tiempo, no sé cuándo me dijo, pero ahí me estuvieron explicando, que van a salir monstruos, pero gigantes, destructores del mar, me dijo. Y yo no le creí mucho a él, digo, porque la maestra está enseñando eso, dije yo. Pero como yo no había leído la Biblia, ¿verdad? Como me dice mi hijo, es que a veces estamos ignorantes por falta de estudio, no leemos, dice. Yo no estudio la Biblia, pero como a mí me gusta leer mucho, dice. Porque yo le hice la práctica a él, le pregunté yo que un día cuando estaba él en la middle school, que él me había venido contando eso, sí, me dijo, hay muchas cosas que pues no se dan cuenta a la gente porque no le gusta leer, dice, de tantas cosas que hay, de lo que va a pasar y de lo que existe. Y gente impía, porque yo no sé si la maestra sabía de Dios, haber leído la Biblia, pero acaso que fue el estudio que a ellos les impartieron a todos en la escuela, ¿verdad? Y ahora que yo leo la Biblia, estudio la Biblia, pues yo lo creo 100% porque
está hablando de, escrita por profetas. Y el mismo Dios se lo está mostrando a Job, le está diciendo, ¿dónde estabas tú? Cuando él tuvo que atar a Leviatán, lo tiene atado, y aún de ahí él hace destroce con la familia, negocios se vienen abajo. Los negocios, no hay un negocio, ¿verdad? Muchos negocios vienen abajo, no está bien fundado con oración, y ese negocio es quebrantado, se viene hasta que la gente viene en quiebra, porque de eso se alimenta, de la pobreza de todo que viven las personas, de los asesinatos, igual que Satanás, ¿verdad? Pero él fue el principal para que Satanás lo derribó, le puso la mentalidad que él tenía que ser superior a Dios. Y esa fue la mentalidad, porque dicen que brillaba. Satanás brillaba, era un ángel que brillaba. Alababa al Señor junto con los demás. Pero él se le metió la idea de que quería ser más que Dios. Pero nunca se imaginó la magnitud, lo que Dios es, que nadie puede estar por encima de Dios. Que nosotros somos su creación, somos espíritu. Y que por Él vivimos y por Él estamos. Y en Él vamos a vivir cuando el Señor venga, ¿verdad? Aquí en Israel, que aquí lo está diciendo, cuando Él venga. Un día, ¿verdad? Y si los que estemos vivos y los que estemos muertos, pues el espíritu va a estar allá y su cuerpo de nosotros va a ir para la tierra, ¿verdad? Entonces, esta es mi palabra de este día, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Muchas gracias ahí a los que vieron, ¿verdad? A los que van a ver la enseñanza. Que sea una buena enseñanza, una edificación, que Dios more en cada corazón, ¿verdad? Y que seamos unas personas de bien cada día y le pidamos a Dios sabiduría y entendimiento, porque si no le pedimos sabiduría y entendimiento a Dios, vamos a ir de fracaso en fracaso y no vamos a destruir a nuestros hijos en el camino. Entonces los hijos de nosotros van a crecer como los crecieron a nosotros, como del maíz, si dio maíz, dio, y si no, no. Así los crecieron a nosotros, porque no los instruyeron en la palabra. Y aquí está la sabiduría. Si instruimos a nuestros hijos y nosotros mismos la leemos, vamos a tener sabiduría, cómo tratar la familia, cómo tratar a nuestros hijos. Y ya no les vamos a gritar. Vamos a saber cómo hablarles y vamos a saber cómo llegarles con las escrituras para hablarles, para tener unos hijos con sabiduría espiritual, porque es que yo di estudio el otro día del espíritu de sabiduría, pero este espíritu de sabiduría no es así por así, es leyendo la lectura y bajo la dirección de Dios, por oración, ese espíritu se despierta en nosotros, y por eso es importante enseñarle a nuestros hijos, para que nuestros hijos no fracasen, no vayan a dar de boca, y decirle a nuestros hijos que antes de querer tener su esposo, tiene que orarle y pedírselo a Dios, de antemano. ¿Por qué fracasamos tantos matrimonios fracasados? Los separamos, tantas familias separadas hoy en día. Y no solo hoy, esto viene de tiempo, porque por la maldad de nosotros, porque somos duros de corazón y también por falta de nuestros padres, nuestra descendencia, que no los estuvieron en la palabra de Dios. ¿Cómo hubieron tantos profetas en la Biblia? No fue así por así que hubieron tantos profetas. Fue porque estas personas tuvieron mentores. Dicen allá en Israel que cuando nacía un varón en Israel, lo primero que hacían eran de tiernito, ya lo presentaban al Señor y le ponían un mentor, le escogían un mentor, el mejor mentor, y ya lo instruían en la palabra. Él venía a ser como padre, él era un padre espiritual. El otro era padre de carne, pero se convertía en un padre espiritual para el niño. Y es así, estos profetas no eran así por así profetas, eran profetas que lo instruían desde pequeño, como instruyeron a David también, su padre, Isaí, todos, también a José. José no así por así gobernó en Egipto, era porque él era preparado por su padre. El padre era un profeta, Jacob, y quien también enseñó también a Jacob, también su padre. Y él instruyó a José, que fue el que él le miró más entusiasmo y el que Dios había escogido para liberar un pueblo de la hambre, para que no muriera el pueblo de hambre. Porque un profeta que desde chiquito lo instruyen con la palabra y le anhelan el corazón y nace que ama al Señor, va a ser un profeta con sabiduría, no va a dejar morir un pueblo de hambre porque va a tener sabiduría. Porque hay muchos espíritus de sabiduría, pero ese espíritu de sabiduría que yo lo di el otro día, creo que está en Salmo, ese lo tenemos por medio de la enseñanza, por tener una buena enseñanza cada día. Es que es una disciplina, esto es una disciplina.
de todos los días, y es un amor que van haciendo, un amor que van haciendo, y un espíritu se va desarrollando, el espíritu de sabiduría. Son 7. Por el otro día estaba yo pensando, pero Dios como que me lo dio a mí. ¿Qué son? ¿Pero qué son? Que habla de las 7 iglesias, habla de los 7 espíritus, habla de los 7 ángeles que están cada uno en cada iglesia. Pero eso se refiere que el Señor le está hablando a la iglesia entendida, ¿verdad? Porque de esas ahí hay una, pero le dice a una de ellas, ¿verdad? Que aunque tiene todo, ¿verdad? Todo lo bueno, pero te falta algo. Siempre a una le faltaba algo, porque es que no todas las iglesias están completas. Porque las iglesias somos nosotros, estamos. Y está hablando de los 7 espíritus, porque son los 7 espíritus de las 7 iglesias. Lo ponen así 7 iglesias, pero iglesias hay muchas. Somos millones nosotros, y lo ponemos el templo como nosotros somos millones. Y las iglesias son muchísimas también, los templos. Entonces se refiere que le están dando, le mandan carta a cada iglesia. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Qué es lo que está malo? Dios está diciendo al pueblo que destruyan a esas iglesias, que le digan qué es lo que está malo y qué es lo que no está bien, qué es lo que están haciendo malo. Porque dice Pablo, ustedes deberían ser doctos de la ley. Eso le está diciendo al pueblo a una iglesia. Síguenle como niños de leche. O sea, tienen años en una iglesia, pero si siguen, están leyendo la Biblia y la agarran por versículos, nunca van a aprender también. Entonces por eso dice, están inmaduros, están como niños de leche. Eso les quiso decir, teniendo años en una iglesia y no saben lo que lo está exhortando. A las 7 iglesias el Señor le dio revelaciones a Pablo y cuando estaba en la isla de Pasmo, a Juan. Fue ahí cuando el Señor, que yo fue un propósito del Señor que lo fueran a tirar a él ahí, porque él no lo mataron, Dios no permitió que lo mataran, porque él lo metieron en una olla hirviendo, pero donde miraron que él no murió y que no se quemó, ¿verdad? Lo fueron a tirar a una isla, ya estaba anciano, pero fue un propósito de Dios, porque ahí Dios le reveló Apocalipsis a Juan. Él fue el que escribió Apocalipsis por el ángel, por un ángel, la revelación que Dios le envió por medio de un ángel, a que le dijera a cada iglesia qué es lo que estaban haciendo mal y qué es lo que no estaban haciendo bien de esas iglesias, los 7 espíritus. Y el ángel, pues, de cada iglesia, ¿qué le dice ahí? Que menciona un ángel. El ángel, pues, es una persona que lleva el cargo de las almas de cada iglesia. Por eso le dice, escribe al ángel de la iglesia. En todo dice así, y a la de Esmirna, a la de toda la Filadelfia, le dice así, escribe al ángel de la iglesia, le dice a Juan. Pero el ángel de la iglesia lo está poniendo a una persona a la que lleva el grupo, ¿verdad? Como es un sacerdote, puede ser un pastor, qué sé yo, al que está en cargo del pueblo de Dios, que le escriba todo lo que el Señor quiere que se haga en un templo, qué es lo que no están haciendo bien y qué es lo que Él quiere que hagan bien, ¿verdad? Entonces esta es mi palabra de este día. Traigo otra palabra. Otro día, otro estudio, ¿verdad? Porque de la mañana estoy estudiando y escribiendo y estudiando cada versículo. Porque no es fácil, dale. Y aún así, no, tal vez faltó algunos que otros versículos que debía yo haber sacado de ahí. Porque eso de Leviatán tiene que estar en muchos versículos. De lo que dice el Señor, no solo dice en una cosa, lo dice en Job, lo dice en Salmo, lo dice en Isaías, lo habla en mucho, es para que la gente ya no sabe que existe tantas maldades, tantas cosas del infierno que destruyen las personas, que las tienen atadas y las personas están cegadas de los ojos, no se dan cuenta que tienen que llevar un estudio profundo cada día para saber. ¿Y para qué es esto? Porque dice la palabra del Señor, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres, dice en un versículo. Pero eso está diciendo porque si nosotros conocemos todo, poquito a poco, lo que está acá, vamos a tener cómo defenderlos, vamos a tener un arma que es la palabra del Señor, y no fácil nos van a desviar del camino del Señor. Nadie los puede desviar, porque nuestra ceguera, nuestros ojos va a ser, esta venda va a ser quitada. Por ello yo le pedí al Señor siempre, yo antes, que me diera personas en realidad que me instruyeran en la palabra, que yo no sentía, pues yo no sentía en mi corazón que yo no estaba siendo bien instruida en los lugares, y yo estaba en el templo, pero yo estaba incómoda.
yo no me sentía bien y yo soñaba que yo me estaba muriendo. Pero yo sentía que la palabra no era lo correcto, lo que yo en mi espíritu quería aprender. Entonces, pero uno tenemos que pedirle al Señor cada día arrodillarlo con lágrimas y orarle al Señor, porque si tenemos problemas no le vamos a ir a contar al vecino, nos vamos sin cara a orar, a contarle al Señor todo, porque ¿quién nos sacará los problemas? El Señor. Nadie, pero uno tiene que ser apartado. Si hay personas que uno siente que habla con estas personas y que uno siente pues que no está bien, que tal vez estas personas se salen del tema, ya no van a contar, a platicar de las cosas que deben de platicar, si no se salen del tema, a hablar de otras personas. Entonces esa persona no hay que contestarle mucho, digamos. Mensaje le puede mandar saludos y ya, pero una plática así larga no se puede, porque tenemos que guardar nuestro corazón para el Señor, para cuando demos una palabra y oremos por alguien. Y si tenemos manos limpias, esa persona va a ser sana. Y si tiene demonios, van a ser liberados de demonios. Ok, entonces en el nombre de Jesús, ¿verdad? Esta es mi pequeña enseñanza de este día. Y así otro día voy a dar otra enseñanza en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios los guarde ahí donde estén, ¿verdad? Cada uno por nombre. Que sea el Señor ahí entrando en las habitaciones. Si hay enfermos, que Dios los sane también y los libere. Si hay demonios en nosotros, el Señor los saca en el nombre de Jesús. Somos libres por el Señor. Siempre tenemos que decirle esto: Señor, si hay demonios en nosotros, sácalos de mí en el nombre de Jesús. Si hay demonios en tal persona, sácalos, porque no los vemos, pero ahí están. ¿Cómo lo sabemos? Con la actuación de las que hacen las personas, con las ataduras que tienen, cómo viven, cómo llevan una vida de desorden. Ahí lo damos cuenta, cómo están viviendo las personas. Así. Entonces, Dios les bendiga, ¿verdad, amados hermanos? Amén.